Vean, muchachones, vamos a hacer otra vez un plano cartesiano. En este caso, vamos a ver, tenemos un vector, vamos a llamarle vector A, y este vector A va a tener un ángulo alfa, ¿ya? Y ahora vamos a tener un vector B. Vamos a poner el vector B B. Pero fíjense en esto. Fíjense dónde va a estar el ángulo B. Ok. Ok. Fíjense, muchachos. Fíjense en este sistema de vectores que acabo yo de inventarme. Tenemos un vector A y vamos a hacer otro vector más, ¿ya? Vamos a hacer otro vector más y vamos a poner un vector. Ok. Ahí, los he puesto con colorcitos para que no se confundan. Tenemos tres vectores. El vector A, ¿no? Tiene un ángulo respecto del eje X, el vector B que está en el segundo cuadrante de la, ¿no? Y está, tiene un angulito respecto de Y. Y fíjense en el vector C que está solamente en el eje Y. Muy bien. A ver, vamos a poner vamos a poner las unidades. A ver. A que valga 30 unidades y el ángulo alfa que sean 60 grados. ¿Ya? B que sean 40 unidades y el ángulo beta que sean 20 grados. Y C va a ser 25 unidades. ¿Ok? Entonces tengo esto, ¿no? Los datos que me dan es que el vector A tiene 30 unidades y el ángulo respecto del eje X son 60 grados. El vector B tiene un valor de 40 unidades, ¿no? No sabemos qué tipo de unidades son, no sabemos si son newtons, no sabemos si son metros sobre segundo al cuadrado, no sabemos nada, solamente sabemos que son unidades vectoriales, ¿ya? Y pues el vector C tiene un valor de 25, pero no tiene un ángulo. ¿Por qué no le estoy poniendo un ángulo? Porque está encima del eje, ¿ya? Ok, entonces, primero descomponemos, ¿ya? Primer paso, descomposición. Descomposición. Ok, ahora aquí, muchachones, quiero que quiero ser muy claro aquí. Este primer paso de descomposición lo estamos haciendo ahora porque necesitamos entender mejor, practicar la descomposición. Más adelante se descompone directamente en las ecuaciones. Les voy a mostrar cómo. Descomposición. Entonces vamos a descomponer el vector A primero. Fíjense. A en X. ¿Cómo habíamos dicho que era A en X? ¿No? A ver, vamos a poner aquí. Taca, 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 taca. Está. A en X. Taca, 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 taca. Esto es A en Y. ¿No? Muy bien. Fíjense. La componente en el eje X del vector A está pegada al ángulo.
por lo que A en X va a ser A por el coseno del ángulo, ¿no? Les he dicho, ¿no? Había escrito anterior clase, siempre que tengamos la componente pegada al vector, esa componente va a ser la multiplicación por el coseno, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo A en X es igual a vamos a ver, siempre calculadora, chicos, no se olviden. Esto es 30 por el coseno de 60. 15, qué maravilla, el coseno de 60 es 0.5. 15 unidades. ¿Ya? Ahora vamos a usar A en Y. A en Y. Sí, A en Y. Bueno, si A en X es coseno, A en Y va a ser seno, ¿no? ¿No? Si A en X es coseno, A en Y va a ser seno. Entonces aquí el que voy a tener A en Y es igual a 30 por seno 60. 25.98. 25.98. No se olviden, ¿no? Esto era, en este caso era 30 coseno de 60. En este caso es 30 por seno de 60. Bien, ahí está. Estas son las componentes de X, no, de A en X y de A en Y. Ahí está. Ahora vamos a ver las componentes del vector B, ¿no? Fíjense, vamos a buscar. Aquí está, taca, 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 taca. Aquí está B en Y, taca, 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 taca. Acá está B en X. Muy bien, muchachada. Ahora veamos este vector B. Fíjense que la componente del vector B en el eje X no tiene un ángulo pegado, ¿no? Por lo que ya no puedo usar coseno. Voy a tener que Bx es igual a B por el seno de B, ¿no? Aquí vamos a tener 40 por el seno de B. ¿Cuánto será B en X? Estábamos 40 por seno de 20. 40 por seno de 20. 13.68. Entonces estos son 13.68. Y ahora la componente de B en Y. Fíjense que aquí en el eje Y está pegado el ángulo beta, por lo que aquí va a ser el coseno. Entonces B en Y va a ser igual a B por el coseno de beta. Esto es igual a 40 coseno de 20. Y entonces B en Y es igual a 40 coseno de 20. 37.59. 37.59. Muy bien. Aquí hemos encontrado entonces las componentes del vector B también en X y en Y. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo he puesto con colorcitos pues para que notemos, ¿no? ¿Cuál es el vector A y cuál es el vector B? Seno, coseno, tangente. Ahí están las funciones para que ustedes las vean, ¿no? Ahí está. Entonces, tienen que trabajar con esas teclitas. Bien, ahora, fíjense chicos, cuando estamos hablando de suma vectorial, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. ¿Ya?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, va a ser encontrar la resultante en el eje X. Voy a poner Rx. Ya, la resultante en el eje X. ¿Qué va a hacer? Nos fijaremos qué vectores tenemos solamente en el eje X. Fíjense que hacia la derecha tengo solamente la componente de A en X. Entonces voy a poner A en X. Y hacia la izquierda tengo B en X. Pongo C, pues no pongo C porque C está en puro Y, así que no va a entrar en X. Bien, aquí tengo, a ver, la resultante en X es igual A en X era 15, ¿no? Y B en X era 13,68. Entonces, vamos a ver, 15 menos 13,68 y nos sale 1,32. 1,32. Muy bien, esa es la resultante en el eje X. Vamos a ver la resultante en el eje Y. Fíjense que aquí, ahora estoy analizando el eje vertical. Y en el eje vertical tengo dos vectores que van hacia arriba, y ahora sí pongo el C, porque este sí está en Y. ¿No? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener A en Y más B en Y menos C. ¿No? Dos hacia arriba, uno hacia abajo. Muy bien, a ver, resultante en Y es igual A en Y es 25,98 más B en Y es 37,59 menos y C es 25. Entonces la resultante en Y 38,57. Bien, 38,57. ¿Ok? Entonces, estas son las resultantes, pero son las resultantes en los ejes, chicos. No son las resultantes, no es la suma de estos tres vectores, sino es la suma de los vectores en X, la suma de los vectores en Y, pero yo necesito un vector resultante, una resultante. Entonces, copien esto, muchachones. Esta pizarra son mis datos y esto es lo que estoy resolviendo. Bien, la tercera parte del ejercicio, ya para terminar, es la resultante total. Entonces, la resultante total es igual a la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante Y elevado al cuadrado. Acuérdense, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿no? La resultante total va a ser el vector, ¿no? Y estas son las componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, a ver, veamos. La resultante va a ser la raíz cuadrada de 1,32 al cuadrado más 38,57 al cuadrado. Muy bien, a ver, vamos a ver cuánto será. Raíz 1,32 al cuadrado más 38,57 al cuadrado. 38,59. 38,59. Ok. Esa es la resultante. Si a alguien le ha salido diferente, avíseme, por favor. De repente está haciendo mal los cálculos, ¿no? No está poniendo bien la raíz, no está elevando al cuadrado. Usualmente, ¿no? En la calculadora, ¿cómo tenemos que hacer? Si no tenemos estas calculadoras que ya les ponen toda la raíz dentro de
¿no? Si no tenemos estas calculadoras, necesitamos hacer lo siguiente, ¿no? Ponemos la tecla raíz, paréntesis, 1,32 al cuadrado, más 38,57 al cuadrado, cierran paréntesis y ahí aprietan igual, ¿no? O exe. Pero tienen que poner dentro de un paréntesis para que la raíz sea para todo lo que está dentro del paréntesis. Porque si no, solamente va a ser para el primer término. Y eso pues no va a funcionar. ¿Ya? Ahora que tenemos la resultante, nos falta una cosa más, que es el ángulo, ¿no? El ángulo de la resultante, ¿no? La dirección, se le llama. En los ejercicios se les va a decir, encuentre el módulo y la dirección del vector resultante, ¿no? Entonces, este es módulo, vamos a poner aquí módulo, y aquí vamos a poner dirección. Como ya les había dicho, la dirección es básicamente la inclinación del vector. Entonces, aquí la dirección la voy a llamar con una letra griega tita, y va a ser el arco tangente de la resultante en Y dividida entre la resultante en X. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener tangente a la menos 1, ¿no? Tangente a la menos 1, de la resultante en Y es 38,57 y aquí abajo tengo 1,32. ¿Cómo sacamos el arco tangente? Tenemos que hacer shift tangente. 38,57 dividido entre 1,32 y nos sale 88,04. Entonces el ángulo, la inclinación, había sido 88,04 grados. Chicos, en algún momento, les va a salir un ángulo negativo, ¿ya? No se tienen que asustar, les explico. Cuando el ángulo se mide en el sentido contrario a las agujas del reloj, este ángulo va a ser positivo. Si el ángulo se mide en sentido de las agujas del reloj, este ángulo va a ser negativo. En este caso es 88 positivo, eso quiere decir que desde el eje X positivo estoy midiendo. Entonces, más o menos mi resultante debe estar por aquí, ¿sí? ¿Ah? Por ahí. En un ángulo de 88 grados, esta tita. Esto pues es a mano alzada, digamos, ¿no? Si lo quieren hacer, digamos, bien exacto, sí, háganlo con un transportador y todo eso, y sí les va a salir. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces, este había sido el vector resultante, la suma de estos tres vectores, y este es el ángulo, ¿no?, de la suma de los vectores. Muy bien, muchachones.